preciosa mañana que Dios nos permite estar en su presencia, buscar su rostro, glorificar su nombre, exaltarle a Él, que Él es digno y merecedor de gloria. Bendito sea Él para siempre. Esta es una mañana oportuna para darle gracias a Dios. Ahí donde tú estás puedes darle gracias a Dios. Puedes bendecir al Señor por la vida que Él te ha dado, por la salud, por el aire que respiramos, por el oxígeno. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, cuando nos permites llegar a tu presencia, Señor, y nos permites adorarte, nos permites exaltarte, nos permites estar de pie, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre y para exaltar la grandeza de tu poder. Te damos gracias por el aire que respiramos, por el oxígeno que respiramos, por este tiempo maravilloso donde tú nos brindas llegar a tu presencia y oír tu voz, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a escuchar la voz del Señor en esta mañana hablando a nuestras vidas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder. Note la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito sea Dios. En esta mañana voy a retomar el tema que estuve tratando ayer en el devocional de ayer, donde estaba hablando del agua y del Espíritu. Yo dije que hoy iba a continuar cómo encauzar el poder, cómo encauzar el poder. Y yo le decía que para nosotros, o para el ser humano, hacer producir electricidad y alumbrar a una ciudad asentada en tinieblas, solo tenía que encauzar un río, encauzar el caudal de un río haciendo una represa. Y luego allí en esa represa se podía producir a través de un dinamo, producir electricidad, y esa electricidad nos llevaba a iluminar una ciudad o una región. Entonces, para producir energía, iluminar cierto lugar, solo bastaba eso. Y la pregunta es: ¿cómo puedo yo encauzar el poder? Porque decía que nosotros podemos encauzar el poder que tenemos de parte de Dios para iluminar a un mundo que está en tinieblas a nuestro alrededor. Y notemos lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Dice la Escritura: pero recibiréis poder. Fue la promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de irse al cielo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder allí se traduce del término griego dinamita, explosión,
Así que cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, nosotros leemos en la Escritura que un viento recio sopló y llenó aquella casa donde estaban los 120, y hubo un estruendo, dice la Biblia, hubo un estruendo como una explosión, y el Señor lo había dicho a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo encauzamos o cómo encauzar ese poder? Para nosotros como cristianos que hemos recibido ya al Espíritu Santo, porque el día en que nosotros creímos en el Señor, el día que le abrimos el corazón al Señor, ese día el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y ha hecho morada en nosotros. ¡Qué gloria poderosa! Y le podemos dar gloria y alabanzas a ese Dios eterno. Tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo puedo yo encauzar ese poder para que ese poder pueda hacer lo que ha venido a hacer conmigo y con la iglesia del Señor? Número uno, para encauzar ese poder tenemos que ser llenos, escúcheme esa palabra, llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, el apóstol San Pablo hablando a los Efesios, note la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura, Efesios 5, 18, dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Ese término o ese verbo ser llenos es el imperativo presente de la palabra que significa suplir una deficiencia. Suplir una deficiencia también se traduce como llenar de calidad. Llenar de calidad. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, le está diciendo a ellos: ustedes tienen que permitirle al Espíritu Santo que supla la deficiencia que hay en ustedes como humanos y como cristianos hoy. El Espíritu Santo de Dios es quien viene a suplir esa deficiencia humana que hay en la persona. Bendito sea el Señor. Pero también el Espíritu Santo viene para llenarnos y hacernos ver como la mejor calidad que pueda existir sobre este planeta Tierra. La palabra ser lleno también se traduce como poseer totalmente. Así que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos totalmente poseídos por el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Alabado sea Cristo. Escúcheme, a nosotros se nos manda, es una orden imperativa del apóstol San Pablo: sed llenos. Y él dice antes, mire, note el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Se nos está ordenando, se nos está dando una orden imperativa.
¿Qué significa este mandato de Dios? A nosotros se nos está mandando a seguir, a estar totalmente controlados por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Éfeso es: la orden es que ustedes se dejen controlar por el Espíritu Santo, que ya no sean ustedes. Y cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, cuando yo me dejo controlar por el Espíritu Santo, entonces voy a encauzar el poder que Jesucristo nos prometió a nosotros. Cuando dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. Aleluya. El poder de Dios. El poder de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. ¿Y para qué necesitamos ese poder? La Biblia dice en Hechos: y me seréis, note la palabra, y me seréis testigo. Usted necesita ese poder para ser testigo. Usted necesita ese poder para iluminar el mundo que está en tinieblas. Usted necesita ese poder de Dios para ayudar a la gente, para sacar a la gente de la esclavitud. Usted necesita ese poder para ayudar a los enfermos a salir de la crisis. Usted necesita ese poder para abrirle los ojos a los cielos. Bendito sea Dios. ¿Cómo encauzamos el poder? Número 2, no contristando al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, lo voy a leer para ustedes. Note lo que dice la Escritura, el apóstol San Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese día que usted creyó, ese día que usted le abrió el corazón a Cristo, ese día entró a su vida el Espíritu Santo y colocó un sello en su corazón, que son las arras de nuestra herencia. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristéis se refiere al tipo de tristeza y de dolor que alguien siente cuando pierde un ser querido. Los que han perdido un ser querido saben cuánto dolor se siente. Cuando una madre pierde a su hijo, sabe cuánto dolor se siente. Cuando un hijo pierde a sus padres, sabe cuánto dolor se siente. Alabado sea el Señor para siempre. Y este término, contristei, se refiere a ese tipo de dolor. Se refiere a ese tipo de tristeza. Así como esa persona que perdió su ser querido, así reacciona el Espíritu de Dios cuando usted y yo vivimos en carnalidad. Así reacciona Él. Al usar un negativo con un imperativo presente aquí, Pablo está ordenando a los efesios a que dejen de hacer algo que están haciendo.
¿Qué están haciendo? Contrictando al Espíritu Santo. Y el contexto aquí nos dice que contrictar al Espíritu tiene que ver con el pecado. Versículo 32, 31 y 32 dice la Biblia de Efesios capítulo 4. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Así que el Espíritu Santo yo lo contricto con el pecado que cometo a diario, con ese tipo o esa actitud de carnalidad. Cuando hay amargura, cuando hay enojos, cuando hay ira, cuando hay gritería, cuando hay maledicencia y malicia, el Espíritu Santo se contricta. Son las cosas que hacen contrictar al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y Pablo está hablando de esto. Pablo está diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo está contristado, ¿cómo voy a actuar en ese poder? ¿O cómo voy a iluminar al mundo? ¿O cómo voy a sacar al pecador de las tinieblas? Si el que hace que brille la luz de Dios en mi vida está contristado. Número 3. No apaguéis al Espíritu Santo. Primera a Timoteo capítulo 5 versículo 19. Yo quiero que lea conmigo esta palabra. Primera a Timoteo capítulo 5 versículo 19. Note lo que dice la Biblia. Perdón, Primera a Tesalonicense capítulo 5 versículo 19. Ahora sí, Primera a Tesalonicense capítulo 5 versículo 19. Escucha lo que dice la Biblia: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Ese término se traduce como extinguir. Como cuando hay un fuego y tú le echas agua. O como cuando el auto se está encendiendo y usas el extinguidor de fuego. Así es lo que Pablo está diciendo. No apaguéis el Espíritu. No extingas, dice Pablo, no extingas el fuego de Dios, el Espíritu Santo, no lo extingas. Una vez más aquí, el imperativo presente con el negativo es un mandato para dejar de hacer algo. Parece que alguna de la iglesia de Tesalónica tenía el hábito de contristar al Espíritu Santo. El contexto del versículo nos indica que apagar tiene que ver con indiferencia hacia la palabra de Dios. Porque el versículo 20 está diciendo: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Escúcheme eso.
Parece que el apóstol Pablo aquí está diciendo que apagar el espíritu, extinguir el fuego del espíritu, tiene que ver con la indiferencia a la palabra de Dios. Cuando te muestras indiferente a lo que Dios está hablando, ¿por boca de quién lo puede hablar? A veces nosotros seleccionamos la clase de personas que queremos escuchar y los que a nosotros nos agradan escuchar. Pero aquí no es la persona, aquí es Dios el que trae su palabra. Y cuando yo desprecio la palabra, cuando yo clasifico la persona que quiero escuchar, entonces estoy apagando el espíritu en mi vida. Él dice, no menospreciéis las profecías. El menosprecio de la palabra hace que el espíritu se extinga, se apague. Bendito sea Dios. Número 4, andad en el espíritu. Es la otra forma de encauzar el poder. Andad en el espíritu. Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y mire lo que dice la escritura. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, el verbo andar es un imperativo presente que está activo. La voz activa nos indica que tiene que ser una decisión personal. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo con este mandamiento, con esta voz imperativa, es que esta decisión de andar en el espíritu es personal. Yo dije personal. Alabado sea Cristo. Es nuestra voluntad la que tiene que decidir si ando o no ando con el espíritu. Si yo decido andar en el espíritu, entonces voy a encauzar en mi vida el poder de Hechos capítulo 1 versículo 18. Recibiréis poder y vas a ir a las naciones y vas a ir a los pueblos y vas a ir a las ciudades y vas a ir a las veredas con una palabra gloriosa en tu boca que nadie la podrá detener, que la gente tendrá que oírla, porque el Espíritu mismo te dará palabra en aquella misma hora. Y la palabra que Dios ponga en tu boca será como una dinamita, bendito sea Dios, que hará que los que están en tinieblas salgan de allí, que hará que los que están enfermos se sanen, que hará que los que están en pecado se reconcilien con Dios. Bendito sea el Señor. El tiempo presente nos dice que nosotros debemos continuar eligiendo andar de esta manera. Hacer que este andar sea nuestra vida diaria. El andar en el Espíritu debe ser nuestra vida diaria. Que sea el Espíritu quien nos siga, que sea el Espíritu que nos guíe, que sea el Espíritu que nos lleve, que sea el Espíritu que nos indique qué tenemos que hacer, dónde tenemos que estar,
¿Qué es la decisión que debemos tomar? Es el Espíritu Santo. Cuando tú andas en el Espíritu, entonces no son tus decisiones, no son tus conceptos, no son tus pareceres. No, no, no. Porque a veces decimos, a mí me parece. No, que sea lo que dijo el apóstol, le pareció al Espíritu Santo. Que sea lo que le parezca a él. Que sea lo que diga él. Que sea lo que elija él. No tú, no yo. Pero ¿sabes? Nuestros oídos se han cerrado a la voz del Espíritu porque nuestra vida cotidiana no es una vida espiritual, es una vida carnal, una vida en el deseo de la carne, en el andar en la carne. Y eso nos lleva a cerrar nuestros oídos al Espíritu Santo. Y eso nos lleva, como dije hace unos minutos, a apagar el Espíritu. Eso nos lleva a contristar el Espíritu. Y el Señor está diciendo en esta hora, no contristéis el Espíritu de Dios, es imperativo, no apaguéis el Espíritu, es una voz imperativa, activa. Alguien tiene que oír este mensaje esta mañana. Alguien tiene que salir del anonimato. Alguien tiene que salir del estado de carnalidad. Alguien tiene que salir del estado de pasividad. Alguien tiene que llenarse del Espíritu de Dios. Alguien tiene que decidir caminar, andar en el Espíritu. Alguien tiene que tomar la decisión hoy de dejar la parte material y carnal a un lado y comenzar a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a ser lleno del Espíritu. Usted me puede preguntar en esta mañana, pastor, ya estoy sellado con el Espíritu. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu? Para ser lleno del Espíritu es como cuando se te acaba la gasolina del tanque de tu vehículo y tienes que ir a la estación de gasolina para volverlo a llenar. Tienes que ir a la fuente. Tienes que cerrar tu puerta, como dijo Jesús. Tienes que aislarte del mundo. Y cuando estoy diciendo esto, tienes que esconderte y tener un encuentro personal con el Señor. Y cuando tú tienes ese encuentro personal con el Señor, entonces va a venir la gloria, va a venir esa llenura del Espíritu y te va a invadir. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito y alabado sea su nombre, eterno y glorioso Señor. Así puede ser lleno del Espíritu Santo. Y siendo lleno del Espíritu Santo, entonces no vas a tener problema para andar en el Espíritu, para caminar guiado por Él. No vas a tener ningún problema. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante, entre todas las cosas interesantes que dijo. Él dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando nosotros estábamos en esa vida pagana, en esa vida de pecado, que nos emborrachábamos, que tomábamos alcohol, lo hacíamos
con varias intenciones. Y alguna de esas intenciones era creernos superior a los demás. Ahora, aquí, ser lleno del Espíritu no es creerte superior a los demás, pero sí es activar en ti el poder de Dios en tu vida. Y está en el contexto de la evangelización. Necesitamos poder para hablar la palabra. Necesitamos poder para anunciar a Cristo. Necesitamos poder para decirle al pecado, pecado. Necesitamos poder para hacer que los cielos se abran en bendición sobre esta tierra. Que Dios añada ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. Padre, en esta mañana yo te pido que allí donde está mi hermano y mi hermana, en esta hora, Dios amado, tu presencia, Espíritu Santo de Dios, tu presencia caiga sobre ellos en esta hora. Oh, Rama Kenda Maisa Kivalaya Siaba, en el nombre de Jesús, que reciban ahora una activación del Espíritu en sus vidas, que ellos puedan buscarte, ir a la fuente y llenarse de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Le animo a tener un encuentro con el Señor hoy. Busca un lugar a solas con Él. Él quiere manifestarse en tu vida hoy. Déjalo que haga lo que tenga que hacer contigo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.